Bien, damos paso a la primera ponencia, que corre a cargo de Domingo Orozco, lo tenemos por aquí. Domingo Orozco es vicerrector de investigación y profesor del Departamento de Medicina Clínica de la UMH. Contaremos con su ponencia titulada La atención a los pacientes crónicos, un nuevo reto para el sistema sanitario tras la COVID. Domingo, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Me estáis viendo y me oís bien? Te oímos, Domingo, por ahora no te vemos. Ahora Ahora sí. te vemos y te oímos correctamente. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, pues yo la ponencia la he preparado más como debate que como presentación, y entonces quisiera basar mi exposición en 10 puntos que entiendo que son las claves para atender a los pacientes crónicos después de la pandemia, ¿no? Entonces voy a ir comentándolos. Mirad, la pandemia ha supuesto un regreso a la epidemiología de hace 30 años, donde las enfermedades infecciosas eran la primera causa de atención sanitaria, una de las primeras, ¿no? Y sobre todo las enfermedades agudas, ¿no? Ya desde hace varias décadas esto ha ido cambiando. Las enfermedades crónicas eran el primer motivo de consulta en el sistema sanitario español, los sistemas desarrollados, ¿no? Pero la pandemia, por la urgencia y las necesidades sobrevenidas, ha desplazado la atención a las patologías crónicas. Claro, una vez que la pandemia va resolviéndose, pues estas personas que llamamos pacientes invisibles, que han desaparecido de las consultas porque no hemos podido hacer el seguimiento, pues empiezan otra vez a aparecer con miedo, porque todavía muchos pacientes tienen miedo para ir a las instituciones sanitarias, sobre todo si se encuentran bien, porque claro, un problema de las enfermedades crónicas es que muchas veces no dan una sintomatología florida y el paciente se acostumbra a convivir con ellas, con lo cual pues deja pasar tiempo sin hacer revisiones, ¿no? Entonces, como digo, poco a poco se van a ir incorporando a las consultas y vamos a ir viendo de nuevo a estos pacientes, ¿no? Muchos de ellos pues con peor control, con falta de seguimiento, con falta de pruebas preventivas, etcétera. Entonces yo quisiera destacar 10 puntos que a mi entender son los puntos básicos que debemos de implementar o recuperar para atender bien a estos pacientes crónicos. El primero de ellos es entender que la enfermedad crónica o el problema crónico de salud es una situación que impacta mucho en la vida de las personas y que supone hacer cambios en la vida. Cambios en la forma de alimentarse, cambios en el ejercicio, cambios en la toma de medicación. Entonces, el profesional sanitario tiene que tener habilidades para motivar a los pacientes para esos cambios. Porque, como digo, muchas veces pedimos cambios sin que el paciente tenga una sintomatología determinada. Por ejemplo, una persona con diabetes, salvo que tenga unas cifras muy elevadas, pues puede que no tenga síntomas, ¿no? Y a pesar de eso le pedimos que baje de peso, que haga ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, hay un modelo que se llama de Prochaska y Di Clemente, que precisamente lo que valora es la actitud del paciente hacia ese cambio, que es un modelo aplicable a cualquier cambio, hacer gimnasia, aprender inglés, y básicamente pues tiene una fase precontemplativa, otra contemplativa y otra de acción, ¿no? Son las tres fases principales. Cuando una persona está en fase precontemplativa, quiere decir que no encuentra los motivos para ese cambio, no encuentra los motivos para hacer ejercicio, no encuentra los motivos para dejar de fumar. Entonces, perdemos tiempo si intentamos forzar a la persona. Lo que hay que intentar es que cambie de fase, ¿no? Cuando una fase está en la fase contemplativa, ya quiere hacer el cambio, pero no sabe cuándo. Y cuando está en la fase de acción, tenemos que estar preparados para darle recursos para hacer ese cambio. Ya digo, dejar de fumar, hacer ejercicio, etc. Por tanto, valorar la fase de cambio conductual de las personas crónicas, con enfermedades crónicas, es un elemento clave ahora que vamos a retomar el seguimiento de estas personas. El segundo punto que quería destacar es impulsar las actividades preventivas. Claro, ocurre que en las enfermedades crónicas muchos de los tratamientos que les damos, tratamientos farmacológicos, son tratamientos preventivos.
vuelvo un poco a la sintomatología, es decir, cuando una persona tiene un dolor de cabeza, pues el Nolotil o lo que tome, el analgésico que tome, le quita el dolor de cabeza. No hace falta recordarle que tome la medicación porque el dolor le avisa y le molesta. Pero en muchas de las patologías crónicas, lo que es el dolor en la cefalea, aquí es la complicación. Es un ictus, es una cardiopatía isquémica, etcétera, que cuando aparece, pues ya ha aparecido la complicación y no hemos tenido avisos previos. Pero sí que sabemos que hay medicación que puede intentar prevenir eso. Pero hay que tomarla durante años. Por ejemplo, una pastilla para el colesterol. La pastilla para el colesterol no duele, pero hay que tomar esa medicación porque reduce el riesgo de tener complicaciones cardiovasculares. Por tanto, estamos haciendo una actividad preventiva. Entonces, aquí es muy importante esa labor de educación sanitaria al paciente, de información, para que sepa por qué toma esa medicación. Porque no se va a encontrar mejor por tomarla, sino que es una medicación que le previene la aparición de complicaciones. Otra idea clave, el tercer punto, sería la adherencia terapéutica. La falta de adherencia es la primera causa de mal control de las enfermedades crónicas. Y la mitad de los pacientes no toma la medicación como se le ha recomendado o como se ha acordado con el paciente tomarla, ¿no? Porque lo importante es hacer un pacto, ¿no? del por qué tomar esa medicación y que el paciente esté de acuerdo con ello también. Pero o bien por olvido, o bien por falta de información, por creencias, por distintos motivos, la mitad de los pacientes no toman bien la medicación. Por tanto, un elemento clave, y ahora que retomamos el seguimiento de los pacientes después de la pandemia, es revisar cómo están tomando la medicación, si la están tomando de la forma correcta, si ha habido olvidos, si ha habido malentendidos, etcétera, ¿no? O sea, hay que revisar la adherencia a los medicamentos que toman las personas con patologías crónicas. Luego, un cuarto punto sería tomar decisiones basadas en la evidencia. Es decir, hoy en día en la práctica clínica trabajamos utilizando guías de práctica clínica, que estas guías lo que hacen es analizar todas las publicaciones científicas que se van difundiendo y analizar el grado de evidencia o digamos, de objetividad científica para saber que un tratamiento produce más beneficio que daño. Y eso lo medimos con los estudios de investigación, con los ensayos clínicos. Entonces, estas guías, revisando todos estos estudios, nos dan recomendaciones de qué fármacos utilizar o qué intervenciones recomendar, de dieta, de ejercicio, sabiendo que esa recomendación produce más beneficio que daño. Y eso es porque se han hecho estudios que nos dan un alto nivel de evidencia científica para hacer esas recomendaciones. El quinto punto sería el trabajo en equipo multidisciplinar. La atención a las personas con diabetes, por ejemplo, como una enfermedad crónica, no se puede prestar de una forma adecuada por un solo profesional. O sea, el médico de familia o el endocrino no son suficientes para dar una buena atención a una persona con diabetes o cualquier otra patología crónica, podríamos decir lo mismo. Cada vez se requiere más del trabajo en equipo, pues con enfermería, con trabajador social, con otros especialistas, cardiólogo, oftalmólogo, etcétera. Y por tanto tenemos que trabajar todos en común. Un elemento clave para que esto pueda facilitarse es tener una historia de salud electrónica compartida, única. Es decir, que todos los profesionales que atienden a un paciente compartan una misma historia de salud electrónica. Es muy importante este concepto porque gracias a esta herramienta facilitaremos la colaboración y evitaremos la duplicidad de tratamientos, seremos más seguros, más eficaces en el abordaje de la enfermedad. El sexto punto que quería abordar es estratificar el riesgo del paciente. Hoy en día todos los sistemas informáticos, en todas las comunidades tenemos historia clínica informatizada, todos tenemos historias clínicas informatizadas y desde el Ministerio de Sanidad y desde las consejerías de cada comunidad se pusieron en marcha herramientas informatizadas que permiten, a raíz de toda la información que el paciente tiene en la historia, establecer cuál es el riesgo de ese paciente de descompensación o de ingreso hospitalario. Con lo cual, cada profesional, cada médico, tiene la posibilidad de conocer de por ejemplo, un médico de familia que puede tener pues 1.500, 1.800 pacientes, saber cuántos de esos pacientes tienen un riesgo alto de descompensación
identificar quiénes son, hacer listados de pacientes de alto riesgo y hacer un abordaje específico y dirigido a esas personas que tienen más necesidades. Por tanto, estas herramientas que nos han puesto a disposición en la historia clínica electrónica nos ayudan a identificar a los pacientes con más necesidades de atención, tanto por parte de enfermería como de medicina. Este es un elemento clave porque el tiempo es limitado. Ahora, pues bueno, vemos la avalancha de pacientes que están viniendo a las consultas cada vez más, al principio con miedo, pero poco a poco cada vez más, a hacer un seguimiento que llevaban tiempo sin hacer. Y claro, no tenemos a lo mejor tiempo para responder por igual a todos los pacientes. Por tanto, tenemos que dedicar más tiempo al paciente que más lo necesita. Y esta estratificación de riesgo nos permite identificarlo. Por tanto, actuar de una manera más eficiente. El séptimo punto que quería destacar es favorecer la capacitación del paciente. ¿Por qué? Porque la diabetes probablemente sea el mejor ejemplo, ¿no? de cómo hemos conseguido capacitar a los pacientes para ser autónomos. Imaginemos que una persona que se pone insulina tuviera que ir a los centros de salud o al hospital todos los días a que le pusieran la insulina, no tendría vida, ¿no? Sin embargo, lo hemos capacitado, le hemos dado formación, le hemos dado educación sanitaria para que aprenda a administrarse la insulina, que sepa cuáles son los riesgos, sepa ajustar las dosis, sepa qué relación tiene con la alimentación, con el ejercicio, etc. Entonces, hay una frase muy famosa en la clínica Hoslin en Boston, que es una de las clínicas más famosas de diabetes del mundo, que dice que el paciente que más sabe de diabetes es el que más vive. Por tanto, el conocimiento de la enfermedad, el conocimiento del problema de salud, da a la persona con ese problema más autonomía, más capacitación, más capacidad de manejarse con el problema en su vida diaria. Entonces, esto que en inglés le llaman empowerment y que hemos traducido como empoderamiento, quizá de una manera no muy adecuada, porque claro, si un médico le dice a un paciente en la consulta que le va a empoderar, igual el paciente se asusta, ¿no? Porque no sabe muy bien qué es lo que le va a hacer, ¿no? A mí me gusta más el término capacitar, ¿no? Tenemos que capacitar a los pacientes que tengan información, motivación suficiente para manejarse bien con el problema de salud. Y todas las decisiones que tomemos en la consulta deben ser compartidas. Es decir, que cuando decidimos cambiar un tratamiento, hay que explicar al paciente por qué se cambia, qué ventajas tiene el nuevo fármaco, cómo se debe tomar, si tiene algún efecto adverso, avisarle, etcétera. Pero siempre dentro de una toma de decisiones compartida con el paciente. Por tanto, este séptimo punto de favorecer la capacitación del paciente es fundamental. Y también quisiera añadir que no solamente del paciente, sino también de su entorno, porque es también importante que en esa información o ese intercambio de información participe también el cuidador, la persona que suele estar más cercana con el paciente, para que sepa qué cambios se le piden en dieta, en ejercicio, en fármacos, etcétera, y sea partícipe de ellos. El octavo punto que quisiera comentar es que cada vez incorporamos más a la comunidad en la que vive el paciente en las medidas que podemos introducir o desarrollar para actuar contra las enfermedades crónicas. Por ejemplo, como todos vivimos en un barrio, todos en nuestro barrio tenemos nuestras asociaciones de pacientes, de vecinos, etcétera. Muchos tenemos centros comunitarios, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, todas las medidas que pueden ser saludables, como el ejercicio, ¿no? Pues que no sean siempre el centro de salud el que las promueva, sino que los propios vecinos pues pongan en marcha actividades que sean saludables, como cursos de cocina, como pues eso, caminatas, excursiones, etcétera, a lo mejor con la complicidad del centro de salud, pero que sea desde la propia comunidad donde vive el paciente, donde se hagan estas cosas. Y en este sentido, hay un nuevo concepto, que es el concepto del paciente experto, que es un paciente que tiene muy buena información, que está muy capacitado para el manejo de la enfermedad y que nos puede ayudar a motivar y a informar a otros pacientes, ¿no? Es lo que llama motivación interpares, o sea, motiva mucho más una persona que ya se pone insulina y que tiene una vida normal, que hace ejercicio, que sale de viaje, etcétera, para convencer a otra persona con diabetes que necesita ponerse insulina y no quiere, porque ve unas barreras, porque ve unos riesgos. Motiva más, como digo, un paciente experto, otra persona que tiene el mismo problema de salud que a veces un profesional sanitario.
Entonces, el hacer partícipe a la comunidad y a otros pacientes de la motivación para hacer actividades preventivas o hacer cambios es otro reto, otro elemento clave en el manejo de las enfermedades crónicas también muy interesante. El noveno punto, ya terminando, que quisiera destacar es el uso de las tecnologías. Ahora mismo estamos haciendo una jornada utilizando tecnologías audiovisuales que nos permiten estar comunicados en la distancia. Desgraciadamente, esta herramienta y esta novedad que facilita la comunicación no está bien desarrollada dentro del ambiente sanitario. La tecnología está, pero no está difundida, no se usa de forma habitual, ¿no? La prueba es que, por ejemplo, en el seguimiento de pacientes con COVID se ha utilizado el teléfono. El teléfono es un invento del siglo XIX, ¿no? En el siglo XXI, con la cantidad de herramientas tecnológicas muy económicas, incluso gratuitas, que disponemos para utilizar hoy en día, ¿no? Entonces, creo que hay bastante bibliografía, bastante evidencia científica ya publicada sobre el beneficio que la telemonitorización, o sea, que el teleseguimiento, o que llaman también telemedicina, pero no solamente para médicos, para cualquier profesional de la salud, pues esa telemonitorización, ese seguimiento del paciente a distancia tiene sobre los pacientes. Nosotros participamos en un estudio aquí en la Comunidad Valenciana denominado Valcronic, con más de 500 pacientes durante un año, y observamos el gran beneficio que tuvo para los pacientes y para su entorno, reduciendo los ingresos hospitalarios, mejorando el control, reduciendo las visitas a urgencias, porque el paciente y su familia se sienten más próximos, porque hay más comunicación, se sienten como más cuidados, ¿no? Porque hay un seguimiento fuera de lo que es la visita presencial. Yo creo que es un punto que tenemos que desarrollar, que es un reto que tenemos ahí pendiente y tenemos que incorporarlo, y se va a incorporar, porque esto va a ser así, a la práctica clínica habitual en el seguimiento de los pacientes crónicos. Y por último, el 10º punto que quisiera destacar es que la persona con una enfermedad crónica no suele tener una sola enfermedad crónica, es decir, suele tener varias. Normalmente las enfermedades crónicas se asocian, no se conviven en la misma persona. Por ejemplo, una persona con diabetes, pues además tiene hipertensión, tiene dislipemia, tiene obesidad. O una persona con insuficiencia cardíaca, pues una persona mayor que además pues tiene hipertensión o ha tenido un evento coronario, una cardiopatía isquémica, etcétera, ¿no? Por tanto, son personas que, como decía antes, no pueden ser atendidas por un solo especialista, sino que tienen que ser atendidas por varios, pero que precisan de una visión integral. O sea, tenemos que ver a la persona en su conjunto. No puede ser que cada médico solo vea una parte de su cuerpo, ¿no? Sino que tiene que haber también una visión general, que es lo que suele abordar sobre todo el médico de familia o el médico internista, ¿no? Pero en general cualquier especialista tiene que tener en la cabeza que somos especialistas en personas más que en enfermedades, y por tanto tenemos que prestar ese abordaje integral de la persona, y además atendiendo no solamente a los aspectos biológicos, sino también a los aspectos psicológicos y sociales, porque precisamente ahora con la pandemia vemos cómo se ha afectado también la esfera psicológica, ¿no? Como hay mucha ansiedad, mucha depresión. Entonces ese abordaje integral de tener en cuenta la persona en su conjunto, pues es muy necesario. Nada más, y muchas gracias por la atención, y quedo a la disposición de cualquier pregunta que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Domingo. Recordamos a todos los asistentes que pueden lanzar preguntas a través del chat. Al finalizar las intervenciones las iremos comentando y los ponentes las irán respondiendo. Muchísimas gracias, Domingo. Todas las ideas que has lanzado han sido realmente interesantes. Podemos destacar la de capacitar al paciente y a su entorno para mejorar no solo su propia calidad de vida, sino también poder ayudar a otros pacientes que deben iniciar un tratamiento crónico y que muchas veces los profesionales de la salud se encuentran con estas barreras de entrada, ¿no? Realmente interesante. Muchísimas gracias.